Bien. Vamos a pasar a otro gran bloque, que es neumología y otorrino, que a veces es mucho más llevadero, pero que también tiene que tener conceptos bien formados y bien fijos. Vamos a empezar. Vamos a divertirnos un poquito con una pregunta. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Miren lo que nos pregunta. Más frecuente de la tos ferina en niños. ¿Qué marcarían? B. Bronquitis, homa, bronquitis, ajá. ¿Dónde han leído bronquitis? Ya, perfecto. Se generó el debate. La complicación más frecuente, y lo voy a dejar claro desde una vez, es habitualmente una sobreinfección respiratoria alta. De lejos, la más frecuente es la otitis, ¿ok? Si me preguntarían por la más severa, creo que tendríamos que escoger entre neumonía y apnea. Así de puntual. Lo vamos a ver seguramente en las preguntas. Las bronquitis, en general, no son una complicación de la tosferina. Es probablemente una complicación de cualquier infección respiratoria, pero no puntualmente de la tosferina. La tosferina es bien puntual en sus complicaciones. A ver, no les quiero dejar de responder. Leí por ahí una pregunta antes de que empezáramos con el banco. Cuando ustedes administran un tratamiento y no ven mejora, pero tampoco deterioro, no es consistente la pregunta. Cuando tú das un tratamiento, vas a ver una mejora. Y si no hay mejora, vas a ver un deterioro. No hay forma de que el paciente siga igual. Pero en ese caso hipotético, sí, deberías continuar con el plan B. Vuelves a hacer lo mismo. Sí. Continuamos entonces. En esta parte en esta parte vamos a ocuparnos de las 3 infecciones respiratorias más frecuentes en pediatría, ¿ok? De paso, una de ellas era la resolución de la pregunta. A esto le llamamos nosotros las infecciones respiratorias altas. Listo. Vamos a hablar puntualmente de la otitis, de la sinusitis y de la, faringitis. ¿Por qué juntas? Tienen mucho en común. Se van a dar cuenta. Si yo les hablo de otitis, el primer agente causal es el neumococo. Yo les hablo de faringitis. ¿Cuál creen que sea el primer agente causal? Viral, correcto. Así de simple. Las faringitis a la cabeza son virales. Y mucho, 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 mucho tiempo después son bacterianas. Y cuando son bacterianas, definitivamente aquí es el
estreptococo. Totalmente. ¿Y la sinusitis? Bacteriana, totalmente. Bacteriana. Aquí habitualmente también es, ahí sí no hay sinusitis virales, totalmente. Recuerden que incluso puede ser el neumonía. ¿Me escuchan ahí? Se fue el audio, creo. ¿Sí? Ahora sí, ya. Les decía que en la sinusitis, sí, la causa es bacteriana, podría ser neumococo, podría ser también estreptococo, o mejor dicho, algún otro estreptococo, porque ustedes saben que el neumococo es, ¿cómo se llama el neumococo? Estreptococo pneumoniae, correcto. Así que en general es prácticamente la misma etiología. En cambio acá en la faringitis, ¿cuál es el estreptococo del que estoy hablando? No, exacto. Es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. De ese estoy hablando. Muy bien, sigamos. En otitis es importante que ustedes tengan en cuenta un par de términos y es la duración. Vamos a hablar de una otitis persistente cuando dura más de 7 días. De una otitis recidivante cuando vuelve luego de los 7 días de tratamiento. Y vamos a hablar de una otitis, recurrente cuando tenemos 3 episodios en 6 meses o tenemos 4 episodios en un año. ¿Ok? La segunda y la tercera deben ser evaluadas por un otorrino. La primera puede ser tratada por un pediatra. Otra cosa importante en la otitis son los síntomas, que van a depender de la edad. Por ejemplo, en un lactante y en un niño. Un lactante lo único que va a tener probablemente es irritabilidad y fiebre. En cambio, un niño más grande ya va a tener otalgia como signo clínico importante y obviamente también tendrá fiebre. ¿Cuál es el signo por excelencia de la otitis? Membrana timpánica opaca y o abombada. No es roja, es opaca o abombada. ¿Ok? La sinusitis habitualmente es bacteriana. Totalmente de acuerdo. La sinusitis habitualmente va a tener un antecedente importante, que puede ser una rinitis alérgica persistente o infecciones respiratorias recurrentes en los días previos, así sea un resfrío. ¿Ok?
Eso es importantísimo en la sinusitis. Otra cosa que es importante, los senos paranasales, porque ustedes van a tomar imágenes, ¿no es cierto? Y entonces van a pedir senos paranasales, a ver si hay sinusitis. Y de repente van a tener que entender que, por ejemplo, los senos etmoidales aparecen en los menores de 1 año, o sea, son los primeros. Los senos maxilares van a aparecer entre los primeros 5 años, algunos dicen 6. Y los senos frontales van a aparecer recién en mayores de 5 años. Entonces no pretendan ver ustedes en una placa senos maxilares en niños chiquitos, ni tampoco pretendan ver senos frontales en un niño de 2 años, ¿verdad? Eso es importantísimo cuando ustedes quieran diagnosticar una sinusitis. Es por eso que a veces se prefiere, si realmente quieres hacer un diagnóstico, la TEM de senos paranasales por encima de la radiografía de senos paranasales. Yo les recomiendo que sinceramente no irradien a un niño, no les hagan sacar cola. Es clínica, puramente clínica. Síntomas. Fiebre de más de 3 a 5 días, más dolor de cabeza, más resfrío, que dirían comúnmente que no cura, más una sensación que le decimos nosotros retrofaringia, pero es como que los niños sienten que les pasa el moco por la garganta y les van a abrir la boca y ustedes van a ver cómo el moco pasa por detrás de la orofaringe, ¿sí? La membrana opaca es ototubaritis, probablemente sí, pero es un signo patognomónico de otitis, ¿sí? Muy bien. Y ahora en faringitis, ¿qué es lo importante? Como les acabo de mencionar, este tratamiento definitivamente, exacto, la descarga nasal posterior, así se llama. Lo siento, odio los nombres propios. El hecho de que nosotros nos enfoquemos en el estreptococo beta hemolítico del grupo A, número 1 es para evitar un síndrome nefrítico, ¿verdad? La glomerulonefritis postinfecciosa. Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso este bicho es importante. Tenemos que evitar la glomerulonefritis postinfecciosa. Eso es lo que tenemos que evitar de todas maneras. ¿Qué otra cosa es importante y que ustedes tienen que tener en cuenta en la sinusitis? Perdón, en las faringitis. Una vez más, que los síntomas van a depender de la edad y del germen. Aquí sí. El estreptococo sí o sí les va a dar placas. Placas de pus, se ven placas blancas en la orofaringe, sobre todo sobre las amígdalas, le encanta esa zona. Los virus, depende. La herpangina, por ejemplo, les puede dar aftas en orofaringe. ¿Qué es la herpangina? Un Coxsackie. Cualquier virus en general, incluso los adenovirus que también podrían causar faringitis, les pueden dar puntos rojos en orofaringe. Y por ejemplo, ya que estuvo de moda, una que estaba en una vacuna, ¿se acuerdan cuál era ese germen? Una vacuna que no se estaba poniendo.
porque empezaron a tener un rebrote que se colocaba en la DPT, perfecto. Esto también da una faringitis o una faringomigdalitis bien marcada porque es una placa. Esa sí es una placa blanquecina. Entonces depende del germen, sí. Cuando ustedes le abran la boca se van a dar cuenta qué germen es. La edad, sí. Nuevamente, lactante. ¿Qué hace el lactante? El lactante no se va a quejar, va a estar irritable o va a vomitar, sobre todo si tiene pangina. ¿Por qué? Porque como tienen aftas en la garganta, cada cosa que comen, ellos no saben decir me arde, me duele, sino que vomitan por la sensación que la tienen allí. Y recién cuando son, por supuesto fiebre, ¿no? Cuando son niños más grandes, recién van a tener el signo cardinal o el síntoma cardinal, perdón, que es la odinofagia. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué no he dejado espacio para el tratamiento? Porque es el mismo. El tratamiento para todos es la vedette de la pediatría. Amoxicilina. ¿Cuál es la diferencia? La dosis. Otitis. 80-90 miligramos por kilo. En pediatría todo es por kilo. Sinusitis. 80-90 miligramos por kilo. Faringoamigdalitis. 50 miligramos por kilo. Otra diferencia, la cantidad de días. Una otitis se trata por una semana. Una sinusitis de 10 a 14 días y dependiendo de la evolución hasta 21 días. Y una faringoamigdalitis, si es por estreptococo, que es por lo que yo voy a dar la amoxicilina, 10 días. No debe ser menos. ¿Por qué? Porque menos no elimina la posibilidad de la glomerulonefritis postinfecciosa. ¿Correcto? Bien. Vamos a indagar un poquito de cada uno de ellos. Entonces, como les decía, otitis, el inicio es rápido, pero ojo, tiene que haber un pródromo. Ese pródromo habitualmente es un resfrío en los días previos. Tiene que haber. Evidentemente son signos de inicio rápido, de inflamación del oído medio y por supuesto su síntoma cardinal es la otalgia, pero como ya les mencioné en los más pequeñitos, es la irritabilidad, sobre todo en los lactantes. Por supuesto habrá fiebre, ¿verdad? Evidentemente los niños van a interferir su actividad normal, es más, se despiertan en la noche por dolor y rechazan la alimentación por irritabilidad. En una faringitis, en el que por supuesto es un proceso inflamatorio también de la mucosa y de toda el área faringoamigdalar, puede haber eritema, puede haber edema, puede haber exudado, pueden haber úlceras o vesículas. Ojo. Y la sinusitis, definición importantísima, es la inflamación de las mucosas de los senos paranasales. A veces se inflaman las paredes óseas y es que la sinusitis podría llevar a una lesión ósea, sí, pero en su forma más crónica y en su forma más alejada. Es una opción, cierto.
Aquí hay algunas, digamos, algunos datos importantes de cada uno de ellos, ¿no? Miren, por ejemplo, recuerden que como siempre, 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 y este es un dato básico para toda pediatría, el 90% de las infecciones son virales. Virales, ahí no hay vuelta que dar. Y el resfrío común como el gran ejemplo. Pero, por ejemplo, aquí, estos son los agentes etiológicos de otitis. Pueden ser por virus, sí, pueden haber otitis por virus. Sin embargo, esto sí, en efecto, en otitis no es muy frecuente. Cuando nosotros ya vemos una otitis es porque ya es una infección bacteriana. Neumococo a la cabeza, como les dije. Otro importante que a veces hace que se prolongue la infección es la Moraxella catarrhalis. Estos son los agentes frecuentes de la faringoamigdalitis. Como les dije, el estreptococo del grupo A, la escarlatina también es frecuente que les cause evidentemente esta faringitis. Algunos anaerobios como la angina de Vincent no es tan frecuente en niños. Otros estreptococos, miren, también pueden causar faringitis. Y aquí está el que les mencionaba, la difteria o el Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Que también puede causar. Y estos se imaginarán que son los más frecuentes gérmenes de sinusitis. A la cabeza, una vez más, el estreptococo, como pueden ver. Miren, en niños, distinto a los adultos es verdad, pero aún así el porcentaje es bien similar, al menos en equiparación. Esta es una membrana timpánica normal. Miren cómo se ve, no sé si ustedes han visto alguna vez la membrana timpánica in vivo. Se ve así, translúcida. Ustedes pueden ver la cadena de huesecillos. Cuando está retraído, esto habitualmente ya es crónico. Y cuando está abombado, es una otitis. Translúcido, membrana normal. Opaco, otitis. Durante años se confundió este eritema como el signo de la otitis y era lo que se indicaba como signo de la otitis. Pero en verdad, lo que determina la otitis es la opacidad de la membrana o el abombamiento de la misma. No que esté roja, ojo. Ahora abramos la boca en faringitis. Esto es una lesión típica del estreptococo neumoniano, perdón, del estreptococo del grupo A, del beta hemolítico. Placas. Es más, podrían ser, perdón, podrían ser más grandes. Podrían ocupar toda la orofaringe. Y esto habitualmente es viral, estos puntos rojos, que a veces llegan a la emergencia y dicen, doctora, le han salido unos puntos, tiene petequias. Bueno, habitualmente esto es viral. Por ponerles ejemplos. Y no se olviden cómo crecen los senos paranasales en pediatría. Los primeros en aparecer, etmoidales, chiquitines. Luego vienen los maxilares. Y finalmente vienen los frontales. Bien. Finalmente, como les decía, el tratamiento, otitis, amoxicilina, faringitis, amoxicilina o penicilina, ahorita lo hablamos, y sinusitis, amoxicilina otra vez. Dosis para otitis, 80 a 90 miligramos por kilo. Ojo, es vía oral el tratamiento de la otitis, ¿eh? ¿Qué pasa si mi paciente acaba de recibir, sobre todo si estoy hablando de repente de que ha persistido, ¿no? Ya le di 7 días de amoxicilina y sigue con dolor de oído. Le miro la membrana timpánica, está opaca. Ok, continuemos entonces. Le damos amoxicilina con clavulánico. ¿Es alérgico? Cefalosporinas. Listo. Faringitis. La faringitis estreptocócica
sea, la del estreptococo, el grupo B, del grupo A, la del beta hemolítico, puede tratarse con penicilina benzatínica. La penicilina benzatínica en niños de menos de 30 kilos, 600.000 unidades internacionales, y si tiene más de 30 kilos o 27, se utiliza 1.200.000 unidades internacionales, intramuscular, AU, pues que no se la ha puesto, es dosis única. Esa es la ventaja. Pero ese niño se va a acordar de ustedes toda su vida. Y la otra opción es darle amoxicilina 50 miligramos por kilo por 10 días. Sinusitis. Ahí sí, esta amoxicilina casi nunca usamos, es cierto, la amoxicilina sola, por eso acá figura como amoxicilina con ácido clavulánico. Y es la mejor opción, pero no significa que no sea la primera opción la amoxicilina, lo sigue siendo. Pero actualmente ya casi todos usamos de manera estándar amoxicilina con clavulánico y usamos la dosis máxima, usamos 90. No se olviden la cantidad de días, aquí mínimamente es 14 días, bueno, de 10 a 14, y a veces nos vamos hasta 21 días, ¿ok? Es válido. ¿Cuántas veces al día? La amoxicilina se da cada 8, chicos. Y la amoxicilina clavulánico cada 12, ¿ok? Hay presentaciones de amoxicilina que se crearon para darse cada 12, pero no son de uso regular. La amoxicilina como uso regular se da cada 8 horas. Me preguntan si para faringoamigdalitis utilizo criterios de Centor o los de Macky-Sack. Centor, los criterios de Centor. Bien. Antes de pasar a coqueluchoide, ¿les parece si hacemos un break, unos cuantos minutos? Porque tengo entendido que tienen ustedes una reunión a las 9, entonces quiero terminar un poco antes de las 9, así que probablemente con el siguiente tema avancemos uno más y fin del cuento para que no se estresen tanto y tengan un tiempo de relax y de pausa. Faringitis estreptocócica igual. No depende de la patología. El antibiótico es un medicamento que se administra dependiendo del tiempo en el que ustedes lo dan. La amoxicilina se usa cada 8, eso es internacional, no va a cambiar. Lo que cambia son los días de administración y la dosis. Y el amoxicilina con clavulánico, eso se usa cada 12. Nada más, esa es la diferencia. ¿Pueden ser 10 minutos de pausa? Listo. Respiremos entonces unos 10 minutos y volvemos, ¿ya? Para no demorarnos mucho porque tengo entendido que ustedes tienen una reunión a las 9. A 15, ok. Bueno, intentemos. Es que no me quiero resumir tanto en este tema y para avanzar un poquito más.